Sesión de la Escuela de Formación Política de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Vamos a tener en esta sesión el tema del ecosocialismo, quien va a ser presentado por nuestra camarada Leslie. Voy a leer una pequeña semblanza de todo lo que hace. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales, es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM y actualmente candidata a doctora en el mismo programa. De donde realiza un proyecto de investigación referente a sostenibilidad y resiliencia de comunidades forestales del centro de México y participa en diversos espacios ecologistas y feministas. Es integrante de la colectiva Feministas con Voz de Maíz y de la Comisión Ecosocialista de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. El día de hoy pues voy a hacer una breve presentación de un tema que creo que es fundamental para cerrar y para terminar de analizar los temas que hemos venido discutiendo en nuestra escuela de formación. Y ese tema pues son justamente las consecuencias que tiene la manera en la que nos relacionamos con otros humanos y la manera con la que nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? Entendiendo al ambiente como todos aquellos recursos naturales y territorios que nos rodean. Las formas económicas, sociales, entre las cuales interactuamos como especie, tienen consecuencias y tienen consecuencias importantes que podemos medir a diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. A lo largo de la presentación, pues voy a estarles platicando de algunos conceptos y de algunas teorías que se han pues discutido desde las ciencias de la Tierra, pero si hay alguna duda o pregunta o intervención, pues con todo gusto pueden levantar la mano y podemos debatir justo la idea o el concepto referente. Y en específico cuando Heather pues me comentó que habláramos de este tema, que es la defensa de los territorios, de los recursos y la crisis que enfrentamos, pues creo que dos palabras que salen casi de manera inmediata cuando tocamos el tema ambiental es la crisis ecológica y la crisis climática, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de una crisis climática, pues estamos hablando de un proceso desbordado que ocurre en el sistema climático. Y el sistema climático es justamente el océano, es decir, el 70% de nuestro planeta y la atmósfera, ¿no? Todos los gases que la rodean. Y cuando hablamos de una crisis ecológica, pues hablamos de procesos que están ocurriendo en diferentes ecosistemas pues del globo terráqueo. Entonces, específicamente les voy a platicar un poquito de qué pasa con este tema del calentamiento global y cuáles son sus consecuencias, así como las causas que favorecen la aparición, ¿no? Y bueno, pues como ya bien comentaba Vladimir, pues mi formación es de Ciencias de la Tierra y pues creo que en esta presentación vale la pena, o el mensaje que me gustaría transmitirles es que cuando pensamos en la Tierra, pues estamos pensando en un sistema cerrado, en un sistema que tiene diferentes escalas, tanto espaciales como temporales, y un sistema que es finito, que tiene fronteras hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han visto muchísimas imágenes del planeta Tierra, del globo terráqueo, pero me gustaría que a lo largo de la presentación, pues pensáramos en esta imagen. Si ustedes la ven así, pues se darán cuenta, o la intención es que pensemos en que vivimos en un planeta de agua, ¿no? El planeta tiene una superficie cubierta por el 70% de la superficie es agua. Eso quiere decir que cualquier cambio que ocurra en el sistema oceánico va a tener consecuencias en todo el globo terráqueo, ¿no? Y eso quiere decir también que el cambio climático, es decir, lo que ocurre con la temperatura global del planeta, va a afectar no solamente a los océanos, sino a toda la superficie del planeta. También seguramente ustedes han visto imágenes
en donde los continentes pues tienen una coloración pues ya sea verde o café, y esa pigmentación pues es importante porque refiere o refleja que en esos territorios que parecían no tener vida desde una visión así, desde esta perspectiva, pues sí tienen vida y son muy importantes, y sin esos ecosistemas pues la vida no podría ser posible, ¿no? Entonces pues eso creo que es importante. Y para hablar de esta cuestión de las escalas temporales diferenciadas, pues me gustaría mostrar brevemente una imagen sobre las eras geológicas, ¿no? El planeta se formó hace 4.500 millones de años y la vida en el planeta comenzó hace 2.500 millones de años. Y cuando decimos que la vida comenzó, pues decimos que se presentan las primeras manifestaciones de algas, de procariontes, ¿no? La vida ha ido evolucionando y la biodiversidad de especies que han estado presentes en el planeta Tierra pues ha sido realmente inmensa, ¿no? Hay algunos autores que hablan de que si nosotros consideramos la vida del planeta Tierra como un reloj de 24 horas, entonces lo que veríamos es que los dinosaurios, por ejemplo, que son una especie emblemática que ahora sabemos extinta, pues existieron hace 65 millones de años, y eso quiere decir que si el tiempo geológico fuera un reloj de 24 horas, pues hubieran aparecido por ahí de las 10 de la noche, ¿no? Los humanos, como los conocemos, como Homo sapiens, como Homo erectus, aparecemos en el último segundo previo a que se cumplan pues las 24 horas de este reloj geológico, ¿no? Con esto lo que quiero transmitirles un poco es que realmente nuestra aparición en el sistema Tierra ha sido realmente muy muy corto, y las consecuencias que hemos tenido sobre los ecosistemas y sobre el globo terráqueo y los recursos que existen ahí son muy muy grandes, ¿no? Entonces las medidas que tomemos para poder revertir las consecuencias de estos procesos planetarios que estamos causando, pues también tienen que pensarse en una escala temporal muy amplia, ¿no? Lo cual pone la dificultad, además de todo lo que hemos venido conversando, de que el tiempo es una apremiante en esta cuestión ecológica y en esta cuestión de la defensa de los recursos, ¿no? Además de eso, pues otra idea fundamental que me gustaría pues compartir en esta presentación es que el planeta tiene límites y que el planeta se regenera, o sea, hay una regeneración, por ejemplo, de petróleo, de biodiversidad, hay un recambio de especies, hay especies que se extinguen y nuevas especies que van emergiendo a lo largo del tiempo, pero esas tasas de recambio de los recursos y de las especies pues duran miles de años, ¿no? Y nuestras vidas, pues como sabemos, son bastante cortas y limitadas. Y acá les ponía pues una imagen de cómo se ve distribuida la cantidad de agua que tenemos presente, por ejemplo, en el planeta, ¿no? Ya les comentaba que mucha del agua que hay en el planeta pues está en los océanos. Las estimaciones dicen que el 97.5% del agua que hay en este planeta es de agua salada. Eso quiere decir que no es de consumo humano, ¿no? Y solo el 2.5% del agua en el planeta es agua potable. Pero de ese 2.5% de agua potable que está disponible para ser aprovechada, el 70% se encuentra en los hielos, en los polos, en el polo norte y en el polo sur, y solamente, y un 30% se encuentra en aguas subterráneas y solo el 0.3% se encuentra en ríos, en lagos y en el agua superficial, ¿no? Eso quiere decir que el agua, por ejemplo, es un recurso que si bien está en abundancia en el planeta Tierra, no toda esa agua es disponible, ¿no? Y que si bien tenemos un planeta en donde el 70% de la superficie es agua, pues no podemos consumir o no es accesible esa agua para nuestras necesidades básicas. Entonces esa agua pues tiene que pasar por todo un tratamiento que la potabilice, o tenemos que aprovechar de mejor manera los recursos que sí están disponibles, que son los con los que nos hemos abastecido pues los últimos años, ¿no? Y bueno, eso nada más para darnos cuenta de que el planeta tiene límites.
Acá les muestro, por ejemplo, también un poco antes de entrar al debate central, que es la crisis climática y ecológica, pues un poco de cómo se ve la biodiversidad en el mundo, ¿no? En ecología hay un término que es bastante interesante analizar, que son los hotspots, que son aquellos lugares que tienen una alta concentración de biodiversidad. En este mapa ustedes pueden ver en color rojo pues aquellos países que concentran la biodiversidad del mundo, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues esa biodiversidad está aglutinada en la parte intertropical del planeta y eso pues no... Bueno, eso es consecuencia, por ejemplo, de que en esta parte intertropical llega una mayor cantidad de energía solar y entonces eso hace que haya un flujo dentro de los ecosistemas, haya más biomasa, es decir, plantas verdes, y las plantas verdes pues son la cadena fundamental, son el alimento fundamental de todos los ecosistemas, porque son el alimento del cual parten todas las cadenas tróficas, ¿no? Entonces los bosques, las selvas y todos los ecosistemas que se encuentran en esta parte intertropical son muy importantes, no solamente para la vida de estos ecosistemas, sino para toda la vida en el globo terráqueo. Y bueno, pues conforme avanza la tecnología, cada vez tenemos mejores estimaciones de cómo se ve la vida en el planeta Tierra. Acá les muestro nada más una estimación de cómo se ve la cobertura forestal para el año 2012 con satélites, ¿no? Y entonces vemos cómo, pues si bien los hotspots que veíamos en la diapositiva anterior pues se encuentran en esta parte intertropical, también vemos que esos hotspots o los lugares donde hay mayor biodiversidad ecológica pues también coinciden, ¿no?, con los lugares en donde hay una mayor cobertura forestal. Además de eso, sabemos que aquellos países que tienen una amplia biodiversidad no solamente son ricos en cuestión de biodiversidad biológica, sino que también son ricos culturalmente, ¿no? Han desarrollado culturas y formas de relacionarse con su medio de manera pues impresionante. Por ejemplo, pensemos en México, que además de ser uno de los principales países acogedores de biodiversidad en el mundo, pues también somos uno de los países más megadiversos, ¿no? Y entonces, volviendo un poco a este reloj ecológico, lo que yo les voy a mostrar a continuación es lo que ha pasado no desde la aparición del ser humano, sino lo que ha pasado desde que como humanidad pues empezamos a emitir carbono a la atmósfera y que ha traído como consecuencia pues ese proceso, ¿no? Y entonces, ahora sí, entrando de lleno al tema, pues acá lo que podemos ver es una imagen que trata de representar el grave problema que enfrentamos, ¿no? Les voy a hablar de lo que ha pasado desde que se empezó a emitir la primera cantidad de carbono a la atmósfera de manera intensificada hasta el momento, que eso ocurre pues sí en la revolución industrial por ahí de 1800, y lo que pasa con la atmósfera y con el carbono es que nosotros o como especie emitimos carbono a la atmósfera y la atmósfera se calienta por un proceso que voy a explicar más adelante, ¿no? Y entonces el hecho de que el planeta se caliente tiene graves consecuencias que ahorita vamos a ir platicando, pero quisiera que vieran esta imagen y que me dijeran así rápidamente qué es lo que ven en esa imagen. A ver. Calentamiento global. Calentamiento, ok. ¿Qué más? Temperatura mayor. Temperatura mayor, ajá. ¿Algo más? Está como lo más caliente concentrado en los países más industrializados. Ajá. Ok, esto es cómo se ha calentado el planeta del 2012 al 2016, donde se ha registrado el rango de mayor aceleración del cambio climático, ¿no? Hay calentamiento, hay un calentamiento desigual y por lo tanto también va a haber impactos diferenciales. El planeta se está calentando en algunas partes más hacia el norte, pero también hay otras más hacia el sur en donde la temperatura global está descendiendo, ¿no? Y eso hace que el cambio climático y la crisis ecológica
cobre una incertidumbre muy alta, porque sabemos que el planeta está cambiando, sabemos que puede que rebasemos un umbral de cambio y entremos a un planeta o nos enfrentemos a un planeta que nunca antes hemos conocido, pero también no sabemos cómo, cuándo ni dónde va a pasar exactamente, ¿no? Entonces hay un problema de incertidumbre grande y hay un problema de responsabilidades diferenciadas y de consecuencias también diferenciadas. Hay algunos países que se van a calentar más que otros y hay países que se van a calentar un poco menos, pero los parámetros de lluvia pues también van a cambiar, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático hablamos de dos cosas. Uno, incremento en la temperatura, y dos, cambio en los patrones de precipitación. Eso quiere decir que la lluvia en algunos territorios puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Y va a ser diferenciado de nuevo. Aquí es un poquito más obvio cómo hay algunas zonas, por ejemplo la zona del Polo Norte que se acelera o que se está calentando de manera más intensificada. Esto sucede porque el hielo que existía en el Polo Norte dejó de ser permanente desde la década de los 90. No tenemos glaciares hoy que sean permanentes en el Polo Norte, sino que cada que es un invierno se congelan y se forman estas grandes masas de hielo, y cuando es verano se derriten completamente, ¿no? Dejando abierto también la posibilidad de poder hacer exploraciones de petróleo en esta zona hacia el Polo Norte, ¿no? En el Polo Sur, pues la tasa de calentamiento es un poco más lenta porque el hielo está sobre el continente de la Antártida. Entonces, a pesar de que hay cambio climático, pues la tasa de calentamiento es mucho menor. Y bueno, acá nada más les muestro una imagen de cómo se veía el casquete polar en los años 70, que es esta cobertura, bueno, esta circunferencia en color amarillo, y cómo se ve para el año 2015, ¿no? A pesar de que en el año 2015 hubo un congelamiento en el invierno, pues la verdad es que no alcanzamos ni siquiera a cubrir una tercera parte de lo que era el glaciar en los años 70. Eso evidencia que realmente tenemos evidencias de que algo está ocurriendo, y eso es grave e importante porque en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que lo que pasa con el calentamiento global tiene consecuencias en el océano. Y el océano es muy importante en el planeta Tierra porque es el 70% de la superficie. Si el océano se calienta, nos calentamos todos. Y si el océano se enfriara, pues también entraríamos en una siguiente era de hielo, ¿no? Ese es el problema con estos procesos planetarios. Y ahora, nada más para entrar un poquito al detalle de por qué nos estamos calentando como planeta, pues quisiera hablarles del efecto invernadero y de los gases efecto invernadero que van a cobrar una vital importancia en el tema de las negociaciones climáticas que vemos actualmente, ¿no? El problema con el efecto invernadero es un proceso natural que ocurre en la Tierra desde hace miles de millones de años, ¿no? Lo que ocurre es que entra energía que proviene del Sol, se almacena en la superficie de la Tierra y luego esa energía sale como energía infrarroja, acá representada con las flechas naranjas, ¿no? El problema es que si hay carbono en la atmósfera, esa energía infrarroja no puede salir y entonces se queda rebotando en la atmósfera y se queda aumentando la concentración de calor. El gas que tiene un mayor efecto invernadero es el dióxido de carbono, y la principal fuente de emisión de dióxido de carbono es la quema de combustibles fósiles. Pero también tenemos al metano, y el metano es un gas de efecto invernadero muy importante porque tiene la capacidad de calentar 25 veces más que una molécula de CO2, y el metano es producido por el ganado bovino a gran escala, ¿no? Por ejemplo, o sea, cada vez que un mamífero pues hace el baño, genera metano, y entonces ese metano sale a la atmósfera. Eso es un problema cuando tenemos, por ejemplo, una ganadería intensificada en los países
y hábitos de consumo de carne pues también intensificados. Es un problema porque el metano calienta 25 veces más la atmósfera que el CO2 y actualmente no hay ningún tipo de políticas que hablen sobre el metano, ¿no? El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero no es tan nocivo. Y luego tenemos otros dos que también son importantes, el óxido nitroso y el ozono. Estos no son tan importantes porque calienten la atmósfera, sino que son bastante importantes porque son uno de los principales gases que contribuyen a las enfermedades respiratorias y a graves consecuencias sobre la salud humana, ¿no? Entonces, los gases de efecto invernadero no solamente tienen consecuencias sobre la dinámica planetaria, sino que también tienen consecuencias hacia nuestra salud. Y acá podríamos hablar, por ejemplo, del carbono negro, que es ese carbono que no se quema, que es un carbono que no terminó de hacer combustión y que se encuentra presente en todas las gasolinas de los autos, ¿no? Y entonces cuando pensamos que en las grandes ciudades hay una sobrecantidad de autos recorriendo las calles y que nosotros estamos expuestos a esas altas concentraciones de carbono, entonces el cambio climático se vuelve también un problema de salud pública importante en este sentido, ¿no? Y entonces uno se preguntaría, bueno, o pensaría, para poder atender la crisis climática, pues bastaría con entender cuáles son las causas de la emisión de carbono a la atmósfera y entonces dejamos de emitir carbono y se soluciona el problema. El punto es que eso no es tan sencillo como lo hemos venido viendo estos 5 días de discusión, ¿no? A pesar de que hay emisiones naturales que provienen principalmente por los volcanes, hoy la principal fuente de emisión de carbono a la atmósfera pues es la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces el carbono pues sube a la atmósfera, se calienta y se dan todas estas consecuencias que ya les he venido comentando, ¿no? Y entonces pues esta diapositiva me ayuda para poder explicar sintéticamente por qué es un problema importante la crisis climática y la crisis ecológica como tal, ¿no? En primero, si elevamos pues la temperatura más allá de los límites, más allá del rango de temperatura promedio, pues lo que esperamos es ver cada vez efectos de calor más intensificados o de lluvia más intensificada. También esperamos ver enfermedades y deficiencias cardiovasculares asociadas a la emisión de gases, como ya les comentaba en la diapositiva anterior. Esperamos ver fenómenos naturales intensificados como las inundaciones, por ejemplo, los huracanes, las tormentas tropicales, por ejemplo, que azotan a diferentes países, principalmente del trópico. Esperamos también ver una contaminación pues intensificada por parte del aire, asma y enfermedades respiratorias asociadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México cada vez son más comunes pues la presencia de contingencias ambientales en la ciudad, y eso quiere decir que hay una concentración de partículas nocivas en el aire pues cada vez más cercana ante las cuales estamos expuestos, ¿no? Además, con el calentamiento global lo que pasa es que hay un cambio en la regionalización de los ecosistemas. En lugares donde antes no encontrábamos, por ejemplo, enfermedades como el dengue, como por ejemplo puede ser alguna de las zonas altas de Veracruz, ahora puede que las encontremos porque la temperatura promedio se ha elevado. Y entonces ahora son zonas propicias para que enfermedades como el dengue, como la malaria o otras que se transmiten por vectores biológicos sean cada vez más comunes, ¿no? La degradación ambiental también causa migraciones forzadas porque obliga a las personas pues, a tener que buscar nuevas formas de vida, debido a que actividades como la pesquería o la agricultura pues cada vez son más difíciles de implementar en los territorios, ¿no? Y eso también es importante porque si pensamos en un país como México, en donde más del 60% de la agricultura depende de la estacionalidad de la lluvia como tal,
y con el cambio climático lo que vemos es un cambio en los regímenes de lluvia. Entonces eso compromete la soberanía alimentaria y también el acceso que tenemos hacia los alimentos y hacia otros recursos como lo es el agua, ¿no? Y además, pensando físicamente, si los hielos se derriten, pues entonces esa agua tiene que ir a algún lugar y el lugar hacia donde va es directamente hacia el mar, ¿no? Se estima que en los siguientes años, pues la elevación del nivel del mar va a ser tal que va a cubrir algunas de las ciudades costeras del país, ¿no? Y bueno, hace rato no sé si recuerdan que Lowy nos hablaba de este límite seguro de la temperatura, que era el 1.5, y acá les muestro qué es lo que pasaría con diferentes sectores y con diferentes recursos si aumentamos la temperatura del planeta 1, 2, 3, 4 o hasta 5 grados centígrados, ¿no? Todos estos datos que les estoy mostrando fueron publicados o fueron asociados al Panel Internacional de Cambio Climático, que es como esta institución que recaba o que retoma, que agrupa más bien todas las investigaciones de cambio climático que se hacen a nivel internacional. Entonces es el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Y ellos han establecido que, por ejemplo, si nosotros rebasamos los 2 grados centígrados, lo que veríamos es un descenso importante en las cosechas de alimentos. También tendríamos menor acceso a las aguas, bueno, al agua potable como tal. La elevación del nivel del mar sería un problema y también perderíamos los 2 grandes arrecifes que existen en el planeta. Uno está en el Mar Caribe y otro está en Australia, ¿no? Y eso es importante porque si perdemos esos arrecifes nos ponen mayor vulnerabilidad para los huracanes que entren hacia México y con ello pues todas las consecuencias socioeconómicas que traen consigo los fenómenos extremos, ¿no? Entonces pues hay mucha información sobre cómo el cambio climático nos podría afectar y cómo estas consecuencias pues son estudiadas, pero realmente hasta ahora pues no hay una alternativa de qué hacemos o cómo le hacemos frente, ¿no? Y bueno, acá nada más algunas imágenes para acentuar algunas ideas de que la crisis climática pues es un problema importante porque no solamente pone en jaque a los ecosistemas o al planeta Tierra, sino porque pone también en jaque pues el bienestar como lo conocemos hoy, pone en riesgo nuestra salud tanto individual como colectiva y también pues poder atacar el cambio climático pues atraviesa o digamos que no es una necesidad o una pues sí, o sea, no es una preocupación que tengamos en la mente todo el tiempo, ¿no? Porque hay otras más inmediatas, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la vivienda o el acceso a los alimentos. Sin embargo, pues sabemos que las consecuencias de esta crisis se van a ir intensificando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y acá pues ya nada más les muestro una gráfica sobre cómo se ve la pérdida de biodiversidad. Acá vemos los anfibios, los mamíferos y vemos cómo en el color rojo pues vemos la proporción de especies que se han perdido hasta el año 2019 cuando salió esta publicación y vemos cómo la pérdida de ecosistemas y de recursos pues también tiene una consecuencia directa en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Acá una imagen también de cómo se ven los glaciares que se han derretido. Esta es una imagen de 1928, del 2004 y de un glaciar en la montaña que pasa de ser hielo completamente a ser un lago y que por lo tanto es agua que dejó de estar en ese reservorio congelado y ahora está en otro estado, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Bueno, y acá nada más una imagen pues de cómo se vería o de las consecuencias que tendría un aumento en el nivel del mar, y eso es importante porque si ven para México, que somos un país rodeado de 2 grandes océanos, y en donde 18 de los 32 estados con los que contamos son costeros, pues
pues el hecho de que se inunden estas partes va a traer consecuencias importantes y un desplazamiento de poblaciones pues bastante importante hacia las zonas más altas. Acá pues nada más hacer énfasis en lo que les comentaba de por qué hay zonas que se están calentando a una tasa mucho más alta y hay otras que no sucede así, ¿no? Bueno, y después viene otro tema importante que tiene que ver con las responsabilidades diferenciadas. El cambio climático, bueno, las últimas discusiones que se han dado en cambio climático pues tratan de hacer este énfasis en que si bien las consecuencias las vamos a padecer todos o a sufrir todos los que habitamos en el globo terráqueo, pues la cantidad de emisiones o la huella de carbono con la que contribuimos no es la misma, ¿no? Si todos aspiráramos a vivir como el estilo de vida que tiene una persona promedio en Estados Unidos, pues necesitaríamos no solamente un planeta más grande, sino que necesitaríamos 4 o 5 planetas muchísimo más grandes, ¿no? Y entonces, pues el cambio climático, si bien es hoy una de las crisis más importantes en cuestión de los ecosistemas, también por otro lado está la crisis ecológica que se refiere a las consecuencias que hemos tenido en los ecosistemas, ¿no? Hoy no hay un solo ecosistema que no haya sido modificado por el impacto antropogénico y entonces pues la pérdida de biodiversidad y la defensa justo de los recursos y de los territorios que aún existen ahí, pues sigue siendo un tema bastante importante en ese sentido, ¿no? Pues hasta acá quisiera hacer una pausa y no sé si hacemos una primera ronda de comentarios, discusiones. Gracias, Leslie. Bueno, ¿algún comentario, participación? Sigue, Rodolfo. Muy bien, hay una discusión en México de que si López Obrador es antiecologista y que está priorizando lo que es cierto, los megaproyectos y demás, y que pues habrá una destrucción de la naturaleza, etc. Bueno, desde luego, y eso ahorita lo vimos también con Lowy, la bronca principal, la generación de la energía para las fábricas, para los carros y todo, no va a cambiar de inmediato, porque pues no es posible cambiar a otro tipo de creación de energía que no sea la fósil fácilmente. Al contrario, cada vez va a ser más complicado, y como esto que dices de la guerra, no solo en Alemania, en toda Europa sobre todo, ya se ha empeorado la bronca de la energía, precisamente por la falta de petróleo, pero eso ha ocasionado una serie de enredos así muy cabrones, y que va a generar peor el calentamiento global, ¿no? Y además, efectivamente, no solo Alemania, Inglaterra también y otros lados han regresado a quemar ya no solo gasolina, sino carbón, otra vez que estaba prohibido. Bueno, en México también hay otra bronca, lo de que dice López Obrador, lo que vamos a utilizar son las energías renovables, y habla de las presas. En primer lugar, las hidroeléctricas, y después habla de, otras cosas, pero considerando lo de las presas, bueno, la solar y de los vientos, la eólica. Entonces, pero lo de las presas, él dijo, no vamos a hacer nuevas presas, y entonces la gente que está con nosotros, o a nivel nacional, en el movimiento de presas, dice, no van a hacer nuevas presas, pero dice, voy a arreglar las presas, cosa que es cierto, que echó a perder, o que dejó echar a perder, todos los 3 o 4 últimos, desde Salinas, ¿no? O sea, de los últimos gobiernos, ¿no? O sea, que se acaben las presas para que se importe electricidad, o todo ese tipo de cosas que son las que hacen todo verdaderamente un caos. Pero las presas, habrá que decirle a López Obrador, no se lo hemos dicho así abiertamente, las presas son generadoras de metano, ya no de dióxido de carbono, de metano. ¿Por qué? Cuando menos como la Parota la querían hacer en una hectárea gigantesca, que era de 17.300 hectáreas y más bien alargado, o sea, y eran 17.300 hectáreas, eran millones de árboles que quedarían debajo del agua. ¿Y por qué se produce el metano?
porque la sustancia orgánica que se queda en las presas debajo del agua se descompone, y al descomponerse echa gases, y el gas que echa es el metano. Hubo una vez vi, y eso que incluso desde antes de entrar en movimiento de presas, allá en la cuenca hay dos presas muy grandes, una presa que se llama Miguel Alemán, que es la presa Temazcal, y otra que se llama Cerro de Oro, que se llama creo que Miguel de la Madrid. Bueno, esas presas tienen 50 años. Una vez que yo fui en una lancha, se veía cómo salían bombitas. 50 años de que habían hecho esa presa, salían bombitas. ¿Y qué es las bombitas? Pues todo el gas, el que sea, pero ya vimos ahora que es gas metano, fundamentalmente, son otros también, que sale de la materia, de los millones de árboles que quedan debajo de esas grandes presas. Y eso es, como dijiste, el gas metano es 20 o 50 veces peor, 25 veces más contaminante que el mismo dióxido de carbono. Entonces, por mucho que digas, bueno, es que el dióxido de carbono es el primer elemento que produce el cambio climático y el calentamiento global, sí, pero por la cantidad de dióxido de carbono que se hace, pero que se emite, pero por la cantidad y la fuerza o lo contaminante que es el gas metano, es un desastre. Las presas, incluso las que ya están, posiblemente las que ya están hechas, que es lo que dice el observador que va a arreglar, no, pero no es cierto, también está haciendo nuevas, ¿no? O sea, que no diga que no. Sí están haciendo nuevas, hay una nueva en Sinaloa, creo, y hay una nueva en Pahuina o algo por ahí. Entonces, y bueno, la parota se detuvo, pero por la bronca que nosotros echamos, ¿no? Pero en Jalisco están haciendo la de Temacapulín, que es la de Zapotillo, que también está, y ya la van a echar a andar, ¿no? No a la altura que ellos querían para llevar el agua de Jalisco a León, para la industria de León, pero sí taparían toda la producción de chile y de maíz y todo lo que hacen los compas allá. Entonces, esto de las presas, pues sí, en su momento tendremos que echar la bronca en contra de la construcción de nuevas presas, ¿no? Por esto y por muchas cosas más, fundamentalmente la cuestión social, pero por el cambio climático. Gracias. Brano. Sí, yo quería hablar de varias cosas para agregar a la discusión, que principalmente es cómo analizamos cómo va el cambio climático, ¿no? Qué medidas están funcionando y qué no, y me remito al reporte que, bueno, cada año saca más de un reporte, el panel que ya mencionaba Leslie, el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que estos reportes están muy completos, están más que completos, porque de hecho hace tiempo les había pasado como un resumen que hice de un reporte de este año, que fue elaborado por 278 científicos de 65 países, y este reporte pues, está, como les digo, muy completo. Normalmente pues vemos un artículo científico y tiene, pues, no sé, una página, ¿no?, llena de referencias. Pues este tiene 18,000 referencias, citando a 18,000 estudios, y es de 3,000 páginas el reporte. Aunque no leí las 3,000 páginas, tiene un resumen para legisladores y que lean pues la información científica, ¿no? Y pues algunas cosas importantes es que, por ejemplo, cuestiona la eficiencia de los megaproyectos, porque analiza su eficiencia y indica que, comparado con medidas a pequeña escala y modulares que se puedan replicar en las comunidades o en ciudades, no necesariamente megaproyectos, comparados con ellas, se han tenido una reducción de costo mínima, o sea, no son tan eficientes en términos monetarios, y también han crecido más lentamente, ¿no? Entonces no son tan eficientes, ¿no? Más bien, como ya sabemos, pues son una forma de, entre otras cosas, pues que los ricos tengan más concesiones para construir, etc. Y también otras cosas que dice que en cuestión de
de qué tan rápido tenemos que reducir las emisiones como humanidad para pues, evitar que se caliente demasiado el planeta. Si queremos limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados sobre niveles preindustriales, que 1.5 grados ya tendría efectos bastante negativos para la biodiversidad, para la humanidad en términos de nivel del mar, etc. Entonces queremos evitar 1.5 grados de calentamiento global. Para evitarlo tenemos que entre 2020 y 2025 tener el máximo de emisiones, que significa que en estos 5 años tiene que empezar ya a bajar cada año las emisiones, y cada año estamos emitiendo más, ¿no? Y la otra es que si continuamos con las políticas ambientales que están puestas ahorita ya, del Acuerdo de París, todo esto, generarían no 1.5 grados de calentamiento para 2100, sino 3.2, muchísimo más. Entonces no está siendo suficiente las políticas que de momento se están implementando como en acuerdos internacionales, etc. Y también quería hablar de la energía nuclear, ¿no? Porque también el otro día Leslie, que estoy de acuerdo con Leslie, ¿no? Que no es la respuesta, y yo presento la misma conclusión, pero con un razonamiento diferente, que es tenemos poco tiempo como humanidad para atender este problema, y la energía nuclear, por más que genere mucho, etcétera, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con los residuos, encontrar una solución, pero tarda muchísimo tiempo en construirse una central nuclear y cuesta muchísimo dinero en comparación con otras fuentes de energía. Es una inversión gigantesca, y si por ejemplo ahorita nos ponemos a construir una planta nuclear aquí en México, de aquí a aquí ya está y ya valió, ¿no? O sea, tardan muchísimo tiempo en construirse y cuesta muchísimo dinero. Entonces la energía nuclear por ese lado no es como la panacea, ni mucho menos, ¿no? Y pues ya, para ser breve, hasta ahí dejo mis comentarios. Pues, si tenemos 3 participaciones más, ¿quisieras contestar o prefieres? Sí, bueno, creo que estaba Emilio, ¿por qué no lo escuchamos? No, es que van a acompañar, y luego Marco y luego Emilio. Ok. Sí. Bueno, entonces contesto a estas. Bueno, primero que nada quisiera contestar a la de Rodolfo, de la crítica a los megaproyectos, ¿no? Creo que es importante, pues así como les he venido comentando en la presentación, las escalas son importantes porque hablamos de consecuencias muy grandes en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, ¿no? Incluso si hoy dejáramos de emitir carbono, las consecuencias del cambio climático estarían presentes y serían una grave consecuencia. Entonces creo que el tema de las escalas es muy importante para el tipo de política pública que vamos a exigir o que queremos implementar en los próximos años, ¿no? Rodolfo decía que las presas son un grave problema porque representan la emisión representan la emisión de metano a la atmósfera, pero sobre todo porque son megaproyectos, porque son en áreas, en territorios pues bastante extendidos, que estarían terminando pues no solamente con un pueblo o con dos, sino con realmente una cantidad de vida muy muy impresionante, ¿no? Entonces pues si nosotros seguimos pensando en megaproyectos, ya sean megaproyectos basados en energía fósil o en megaproyectos como puede ser por ejemplo un campo de energía solar o un campo de energía eólica, también traerían graves consecuencias, ¿no? Este debate de si apostamos o no por las energías limpias creo que es importante porque sabemos que la gran cantidad de energía que se consume en el planeta es tan impresionante que ni siquiera juntando todas las energías limpias podríamos mantener al sistema como lo conocemos hoy, ¿no? Y que si quisiéramos energía proveniente solamente de fuentes renovables como las eólicas o como las solares, entonces la cantidad de minerales que necesitamos para construir esos molinos eólicos o esos paneles solares
es realmente impresionante. Entonces no podemos seguir pensando a las energías renovables como megaproyectos y tampoco podemos seguir pensando en carreteras o en desarrollos regionales como megaproyectos, ¿no? Creo que un paso importante en estos temas de ecología es pensar en esto de la escala. Y finalmente, y también ligándolo un poco con lo que decía Brandon de cuáles son las opciones en cuanto a la energía, pues claro que también tenemos evidencias de que, por ejemplo, si juntáramos toda la energía limpia que existe, solamente podríamos cubrir el 57% de la demanda actual de energía que se quema, ¿no? Eso nos obliga a pensar que en efecto tenemos que decrecer, tenemos que dejar de consumir menos energía, y entonces en qué sectores vamos a decrecer. Creo que va a ser una discusión importante para el movimiento ecologista en los siguientes años, ¿no? ¿Cuáles son aquellas industrias que no podemos mantener? Porque si las seguimos manteniendo nos vamos a comprometer no solamente nuestras vidas, sino las vidas de todos los que siguen, ¿no? Y pues sí, la energía nuclear claro que no es opción, porque por ejemplo a nivel mundial aporta solamente un pequeño porcentaje. En México tenemos a Laguna Verde y no aporta ni el 1% de la energía que se consume en México, y las consecuencias de la energía nuclear pues son realmente muy importantes, porque por ejemplo, se produce la energía nuclear, pero luego no tenemos reservorios seguros para esos desechos nucleares. Entonces eso nos pone en una amplia vulnerabilidad, y creo que ahí tendremos que decir rotundamente no a la energía nuclear, y por supuesto rotundamente no a las bombas nucleares, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, hay otras 3 participaciones, igual también por si alguien se quiere apuntar en este bloque. Sí. Bueno, Leslie, a mí me pareció interesante la parte de las consecuencias en la salud y esta parte de las políticas de salud, ¿no?, actuales. Entonces, en la salud pública, pues por la propia dinámica capitalista y lo que permea en la salud, pues no, o sea, está desprovista, porque sí hay políticas de salud, sin embargo, pues son pocas. La materia en cuanto a salud y medio ambiente, pues es una materia que no es primaria en cuanto a salud se refiere, no solamente en la educación como tal de un médico o de una médica, ¿no?, sino en general en materia de salud. Y entonces pues sí, o sea, son estos megaproyectos, son la parte a gran escala, o sea, como no sé, lo vi como muy en abstracto. Sin embargo, en la vida cotidiana, que al final somos los consumidores, somos parte del problema y de las consecuencias, ¿no? En esta parte de las sustancias ya el ozono, el dióxido de carbono, que son como las que con mayor frecuencia o las que están en mayor cantidad. Sin embargo, hay microelementos, como decía la compañera, del benceno, pero hay miles de más sustancias que están en una cantidad ínfima, pero con daños potenciales, ¿no? Entonces, y eso es importante de conocer, que en realidad en la población no se conoce, ¿no? O sea, a veces uno se come una lata de atún diario y no sabemos que estamos comiendo mercurio. Utilizamos ropa que ya ni siquiera es de algodón, que puede estar contaminado el algodón, pero son sustancias sintéticas que están ahí, con sustancias tóxicas, que en determinado momento de la vida, por mecanismos metagenómicos, o sea, nos afectan, ¿no? O sea, con elementos de cáncer, con elementos de enfermedades endocrinas, inmunológicas, etcétera, ¿no? Entonces son como el de la abstracción de imaginarme, o sea, un monocultivo a mi salud del diario que se está afectando, y que en determinado momento de la vida, a pesar de que voy a vivir 90 años con una calidad de vida muy limitada, y o sea, no sé, ahorita me imaginé a los que están aquí, ¿no? O sea, son luchadores sociales, pues son luchadores sociales saludables e informados, y precisamente yo creo que todos utilizamos aquí, no sé qué porcentaje, nuestras ropas, nuestra alimentación del diario y otras cosas más,
se afecta en esa misma dinámica, ¿no?, del diario, y en un sistema de salud que es en particular México, pero en realidad en todos los países capitalistas es así, o sea, es una salud mercantilizada, pues meramente, o sea, es una industria, ¿no?, de medicamentos para gente enferma, que el mismo sistema está enfermo. Gracias, Marcos. Más que nada, lo que también se debe de ver es lo básico, o sea, lo que dice la compañera, que se podría hacer a nivel personal para ir cambiando todo esto. Y después, pues si es que hay mucha desinformación, por decir un ejemplo, las industrias, cuando llegan a un estado, agarran el agua, contaminan el ambiente, y ahí lo que sucede lo que mencionas, o sea, la gente ya no es propensa el clima ya no es propenso para la agricultura, y anteriormente había, la población se dedicaba a eso, a la agricultura, a sembrar, a tener sus propios sustentos. Ahora ya pasan a ser trabajadores. Entonces, no solamente, yo también por eso lo veo de que también es un problema que nos afecta a los trabajadores, de tomar conciencia y ver ese tipo de cosas, porque al final de cuentas no solo son los bajos sueldos, sino que también nos está afectando nuestro entorno, y más que nada yo sí coincido de que pues, todas las luchas populares, todo eso, deben de estar unidas, ¿verdad?, porque todos van a un mismo objetivo, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Ahora sí, Emilio. Se supone que tenemos, según los estudios que volvió a ver Brandon, hasta más o menos el 2050 para que haya un punto de no retorno. Obviamente son estimaciones, bueno, también van hasta el 2100, pero cada vez se acerca más por el hecho de que rebasar 1.5 grados está más cerca. O sea, lo que se plantea es una agudización de la situación mundial, pero puede que no se presente como se está pronosticando por ¿cómo lo dijo? El alto grado de incertidumbre de estos cambios, ¿no? Que son, o sea, tenemos seguro que va a haber cambios extremos, pero no sabemos en concreto cómo todos los elementos del clima van a funcionar. Ya tenemos algunas muestras de cómo están funcionando, pero bueno, o sea, ¿qué hacer? O sea, casi todos vamos a estar vivos para ese momento. Si no pasa, esperamos que optimista. Esperemos que Seguramente. Hay que ser pesimista como Walter Benjamin. Exacto. Casi todos o todos estaremos vivos para ese momento. Pero quería referirme a tres cuestiones que se plantean desde la cuarta. Una, el escrito de hace 2 años del compañero belga, que dice: es absurdo que los pronósticos de los científicos son catastróficos, pero las medidas que están proponiendo ellos mismos y los gobiernos no atienden al mismo problema que ellos están planteando. Entonces lo que dice este camarada es que el análisis científico que tenemos es propaganda revolucionaria pura, porque es un ataque, es desmontar que el capitalismo funciona, ¿no? El capitalismo está produciendo una autodestrucción. Entonces, más allá de las variaciones o de las incertidumbres que existan, debemos tomar el análisis de los científicos para hacer propaganda anticapitalista, ¿no? O sea, extender las conclusiones a las que están llegando lo más que se pueda, como propaganda basada en investigaciones científicas, la mayor investigación científica que existe. Entonces,
es que él dice eso porque hay corrientes que dicen que esas conclusiones son pagadas por gobiernos burgueses y que no son investigaciones independientes. Bueno, no sé si una investigación independiente de ese tamaño se puede hacer, pero en realidad es un conjunto de pruebas de científicos a nivel mundial, ¿no? O sea, es muy difícil controlar las opiniones y orientar las opiniones de tanta gente. Pero en caso de que fuera, lo que dice el camarada es hay que usar las conclusiones a las que están llegando. Porque tenemos que apurarnos si es verdad el camino que está tomando. El otro punto es que vivimos en la paradoja de Weber, ¿sí era de Weber? Ah, no, la paradoja que plantea Giddens, un sociólogo, sobre que la sociedad muchos sectores de la sociedad no están viviendo la catástrofe en las dimensiones que se plantean y por lo tanto su conciencia no reacciona porque su cotidianidad es otra. Y que cuando llegue el momento de que esa cotidianidad sea rota por la intervención catastrófica del cambio climático, va a ser demasiado tarde para meter las manos. Esa situación nos plantea pues, una cuestión muy delicada para la estrategia revolucionaria. Y la tercera cuestión es que otro texto que estuvimos difundiendo, que yo creo que hay que leer, es un compañero cercano a la corriente, que dice que los capitalistas sí tienen una estrategia, ¿no? Y la estrategia es la de gestionar la transición, que la transición ya la están haciendo. Y todos estos debates que vemos, todo el tema de la reconversión, de hecho hasta la situación de la guerra, tiene que ver con el ajuste que están haciendo los bloques para gestionar esa transición. Y lo que dice este compañero es: el problema es que los revolucionarios y las revolucionarias no nos hemos metido. No nos hemos metido al hecho de asumir la transición como parte de la estrategia que tenemos que llevar a cabo y no nos la hemos problematizado y la han asumido los gobiernos, las grandes empresas, y que entonces tenemos que avanzar en el planteamiento de la transición, su realidad y el engarce que tiene, la complejidad que tiene que ver con eso, que sí lo hemos estado tratando de hacer, como decíamos en la plática anterior, el tema de la transición, el tema de la energía, ahora con el tema del agua. Están los volantes que sacamos, ojalá se puedan llevar varios a sus estados y dejar nosotros acá en la ciudad, para que sirva de difusión, donde la idea es poner al centro el tema de la transición como una cuestión no ultraizquierdista, de plantear cuestiones inmediatistas que luego caen en cosas que no tienen efecto, sino pensar la transición de manera estratégica, y lo cual nos sirve también para engarzar todas las luchas en las que vamos a estar participando y propagandizarlo con las conclusiones que tenemos ya a la mano. Respondo rápidamente algunas cosas. Bueno, respecto a esto de la medicina y los impactos diferenciados, creo que sí es muy necesario tocarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos muchísima información de cómo afecta o cómo estas cosas ambientales tienen consecuencias en la salud humana, pero uno de los grandes problemas es que es información que no está disponible o no está socializada, ¿no? Por ejemplo, hay evidencia de cómo a las mujeres la concentración de microplásticos o de partículas ppm 2.5, que son gasolinas mal quemadas, se nos almacenan más fácilmente en nuestros cuerpos porque tenemos más tejidos grasos, ¿no? Y entonces las consecuencias que tenemos son realmente más impresionantes. El problema es que toda esa información pues no baja y no es accesible para todos y para todas. Entonces creo que esa es una tarea importante para nosotros, poder socializar esa información. Creo que hoy no necesitamos más estudios o más evidencia,
sino cómo le hacemos para que la urgencia de hacer algo y para que la información sea accesible para todos, ¿no? Y bueno, eso respondiendo también a lo que decía el compañero de qué hacemos en lo inmediato, pues creo que en el movimiento ecologista sigue estando muy amplio el debate de si las actividades o las acciones individuales cuentan o no. Y creo que nosotros ni siquiera tendremos que entrar a ese debate y decir que lo que podamos aportar desde nuestra individualidad, como por ejemplo no usar plásticos, o como por ejemplo tratar de consumir lo menos posible y solo lo necesario, ya estamos aportando y ya estamos haciendo algo realmente importante, ¿no? Entonces esas acciones son importantes, pero no son suficientes y no son la solución a todo este problema que estamos planteando acá, ¿no? Y ya fuera de ahí, totalmente de acuerdo con lo que decía Emilio. Bien, ajá, bien, Yo siento que, bueno, también porque lo he visto, que realmente sí existe la solución para todo este caos, ¿no? Porque en la comunidad científica realmente hay muchísima gente que tiene todas estas soluciones, ¿no? Pero ¿de qué sirve tener tantos años de investigación, tanto recurso? O sea, no es ni siquiera es tanto recurso, pero tener recurso para llegar a una solución cuando nadie le importa, ¿no? Y nadie quiere darte el dinero para ponerlo en plan, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Con los científicos, de que lo que cuesta, ¿no? Hacer un doctorado, lo que cuesta ser un investigador, y no te apoya, ¿no? No te apoya el gobierno, no te apoya nadie, no te apoya la escuela. Y es tanto tiempo desperdiciado que a veces mucha gente se plantea de, bueno, ¿para qué quiero yo hacer un doctorado? Me encantaría, ¿no? Salvar el mundo, poder llegar a tener soluciones, ¿no? Ambientales, pero voy a ganar una miseria, no me voy a poder sostener. Yo tengo estas ideas y tengo esta ganas, ¿no? Emoción de querer ayudar, pero también si no hay un apoyo en ese sentido, o sea, la comunidad científica realmente tiene la solución. Existe, ¿no? Existe, pero no, si nadie lo apoya, no hay presupuesto, no hay no se pone un plan en marcha, siempre va a ser bueno, hay que hacer lo individual, ¿no? Tener que hacer medidas individuales porque no quieren parar las industrias, ¿no? No quieren parar las petroleras, ¿no? O sea, digamos que es una de las causas por las que hay más contaminación en el aire, pero como no quieren parar estas industrias, o sea, tenemos las soluciones, ¿no? Los científicos tienen las soluciones, pero ¿de qué sirve que se queden ahí si nadie los va a apoyar? Bueno, ¿puedo responder rápido a esto? Sí, ¿verdad? Creo que la solución es evidente, ¿no? Hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Esa es la solución. El punto es que eso no es posible en la sociedad como hoy la conocemos, ¿no? Hace un mes hubo un foro, por ejemplo, en el Colegio de México, en donde se discutía que nació la persona número 8,000 millones en el mundo, ¿no? ¿Qué representa eso? ¿Cómo podemos alimentar, vestir, dar educación, cuidar a 8,000 millones de personas si no quemamos combustibles fósiles? Entonces la tarea no es decir no a la quema de combustibles fósiles, sino cómo le hacemos para que esos 8,000 millones de personas tengan vidas de calidad que valgan la pena ser vividas, ¿no? Ese es el debate. Si no me recuerdo, Antonio, y luego Héctor y Brandon. Una pregunta muy concreta sobre las presas. En Sinaloa, la presa mayor, la de Huites, que está en la parte norte, en Choice, y tiene una capacidad de 422 megawatts. Obviamente viene a solucionar el problema de la agricultura, pero esa presa se dedica fundamentalmente a vender todo lo que se produce de corriente eléctrica a Arizona. Pero nosotros, hay muchas presas en Sinaloa que están produciendo pues
electricidad. Pero la pregunta va en función, tenemos en Chiapas empresas muy grandes que son doble, triple de capacidad de producción de electricidad, en Nayarit también. Es decir, en ahora que se vino lo de la reforma eléctrica, se mencionaba que la electricidad producida por las corrientes se podía considerar como energías limpias, porque funciona a base de turbinas y es nada más que corre el agua y no hay un asunto de contaminación en términos estrictos, ¿no? Pero por otro lado se está peleando con el caso de Rodolfo, que se pelean por la no aparición de presas por el daño ecológico que genera a sus comunidades, ¿no? Y lo que plantea hoy Lowy es el decrecimiento. El gobierno necesita, el país necesita más electricidad, o sea, más producción de electricidad con menos contaminantes, y esa es la contradicción. Estamos entonces de acuerdo en que no se produzca ya más electricidad a través de esa vía, o cuál sería la tarea pues ahora en este universo, ¿no? Sí. A ver, igual ahí voy a aprovechar esta imagen. Bueno, vean un poco acá cómo se ve el consumo de energía en el mundo desde los 90 hasta el 2010, ¿no? Lo que dicen las tendencias es que no importa en qué se va a ocupar esa energía, lo que vemos es que la cantidad de energía consumida por la población aumenta impresionantemente, ¿no? Eso quiere decir que pues que el planeta no nos va a alcanzar para seguir creciendo, ¿no? Tenemos que decrecer, y en qué sectores vamos a decrecer creo que es una discusión importante que tenemos que dar, y creo que ahí nuestra posición tendría que ser que hay sectores, por ejemplo, bueno, no sé, esto puede ser bastante debatido, pero por ejemplo el tema del transporte sí tiene que ser un sector al que le entremos fuerte, con una política de cómo y cuándo debería disminuir ese transporte, cómo debería disminuir la demanda de energía que tenemos, por ejemplo, para la producción de alimentos, o cómo debería disminuir para el tema de la energía, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que México tendría que repensar cómo tener en cuestión eléctrica también, por ejemplo, un mejor sistema, un sistema tecnológico que disminuya las pérdidas, porque las pérdidas y la no transición hacia tecnología pues más avanzada también es un problema, ¿no? Entonces, si bien estas presas que tú dices que generan energía a partir de turbinas, digamos, son limpias porque no requieren energía, pero para poder producir estas turbinas se tuvo que ocupar tecnología, y entonces sí hubo una emisión de CO2, ¿no? Ninguna tecnología es 100% limpia o 100% verde. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que seguir gastando energía para mantener la vida como la conocemos sí o sí, pero tenemos que repensar mejor cómo y en qué sectores se va a gastar esa energía, ¿no? Creo que hay que decrecer y dar el debate de en cuáles sectores vamos a decrecer, y luego cómo le hacemos para aprovechar de mejor manera la energía que tenemos disponible en el país, ¿no? Por ejemplo, en la reforma eléctrica, la propuesta de transición era crear un megaparque de energía solar en Sonora, y creo que ahí lo que pudimos discutir en la comisión es que no podemos seguir apostando por megaproyectos, ni siquiera de energía limpia o renovable. Tenemos que pensar en proyectos de energía limpia y renovable, sí, pero a una escala mucho más pequeña, porque si no las consecuencias seguirían siendo pues devastadoras, ¿no? Entonces, eso respondería. Gracias. Héctor. Cada vez que escucho a ellos que salen de su exposición cosas pues, que no sé si es porque no la seguridad de vida en general.
desde la organización que podría ser Leslie y que la pudiéramos promocionar en distintos pues, ambientes, en distintos espacios. Lo segundo es pensar en una campaña, tomando en cuenta de que aunque haya movimientos como el Fridays for Future, todo eso, son movimientos que al final de cuentas, si no están dentro de una organización, si no hay una columna vertebral militante, pues se dispersan, tienen poco alcance, solamente tienen poca duración y no hay continuidad. Entonces tenemos que plantearnos una campaña para poder repintar. Y la otra cosa muy importante es que si se dieron cuenta de la explicación sobre la cuestión eléctrica del compañero legal, que es una organización que tiene una posición más crítica que nosotros hacia el gobierno del presidente López Obrador sobre la cuestión. Él decía, es que hay que tener un proceso de transición organizada desde el gobierno, pero nunca nos dijo cuál es, porque no tiene no tiene una propuesta de transición. Claro, y entonces ahí creo que los que la tenían han roto con el gobierno de Andrés Manuel, que es Moctezuma, su compañera y Toledo. Y entonces habría que ver la forma de entrar en contacto con ellos para impulsar un espacio común y tener la fuerza suficiente, pero al espacio común no podemos llegar con lo que tenemos, sino tenemos que tener una mayor proyección de los compañeros que manejan el tema y un poquito más de fuerza con la cual podamos contribuir con un espacio más amplio. Y yo creo que eso sería para irlo pensando lo más pronto posible de aquí al Congreso del 28 para ver qué propuestas concretas damos. Y también pensar en estas demandas que tenemos que presentar y proyectar. Lo que decía Lobo me preocupa mucho en el sentido de llegarle a los obreros y decirles que cambien de trabajo y que cierren las fábricas. Eso es echarte a los obreros en contra. No hay forma. Habría que pensar en otra cosa. Lo del transporte gratuito podría ser una muy buena opción y no solo el discurso que han estado manejando y colocando los de Moreno o algunos de sus gobernantes como el de Gracias. ¿Sigue Brandon? Y luego Sí, yo quería hablar sobre el crecentismo porque creo que tenemos que aclarar más sobre qué entendemos por decrecer, porque es muy fácil cuando empezamos a hablar sobre que ya somos 8,000 millones de personas, es difícil mantener a tantos, es muy fácil caer en el discurso de la derecha, ¿no? De que el problema son los seres humanos por sí mismos y no el sistema capitalista, ¿no? Y lo digo porque cuando he escuchado de otros, por ejemplo, hemos tenido como charlas con compañeros que exponían sobre el decrecentismo y yo estaba esperando, yo nomás estaba esperando a que hicieran la aclaración y nunca le hicieron, terminó el evento y no le hicieron esa aclaración de que no todos los humanos tienen la misma culpa sobre el cambio climático, claramente, ¿no? Y pues de hecho el problema pues, es el sistema, no en sí personas, aunque pues también, ¿no? Pero lo digo porque la mitad de las emisiones vienen del 10% más rico de las personas, entonces no tenemos que decrecer de la misma forma todos, ¿no? Por ejemplo, o sea, no te va a ayudar de la misma forma expropiar a Slim que expropiarle la camioneta a Emilio, ¿no? Tenemos que decrecer pues proporcional a la contribución que tenemos sobre el cambio climático
Y creo que es una aclaración que sí es importante que hagamos porque nunca he visto que la hagamos y que otras personas la hagan. Y otra cosa sobre eso, que ya se me está yendo. Sí, ya se me fue el otro. Si me acuerdo les digo, pero es eso, o sea, tenemos que hacer esa aclaración porque nunca, igual y la obviamos, ¿no? Y por eso no la decimos, pero creo que sí es importante hacerla porque es muy fácil caer en el otro discurso, ¿no? De que ya estamos sobrepoblados, la humanidad es el virus, las personas hay que nacer menos, hay que, ¿no? O sea, que el COVID fue bueno porque hay menos gente, menos contaminación. Es muy fácil caer en ese discurso partiendo de esa premisa, entonces hay que hacer esa aclaración. Sí, tenemos las dos participaciones, Rodolfo, Irving y alguien más se había levantado. Y Tania. Sí, en ese orden. Bueno, dijo en algún momento Leslie que la solución es dejar de contaminar, ¿no? Y que la burguesía no está dispuesta a dejar de contaminar, jamás, ni ahora ni después. ¿Por qué? Pues porque no está dispuesta a dejar de ganar su dinero, ni a cerrar su fábrica, ni a rebajar. Además de la bronca con sus trabajadores, que quedarían sin empleo, pero los empresarios quedarían sin ganancias, las que tienen, y eso no lo van a aceptar nunca, ¿no? Ahora, por ahí, de allí surgen las famosas economías, las soluciones verdes y los negocios verdes. ¿Cuáles soluciones? Son negocios verdes, ¿no? O sea, vender bonos de carbono para que a los campesinos allá lejos en las montañas de Guerrero o de Oaxaca o donde sea, les pagan para que no destruyan sus árboles y sus tierras, pero también para que no sigan sembrando su maíz. Y entonces esa es una verdadera bronca porque pues si me quitas mi única forma de vida, que es el maíz, porque muchos de ellos nada más coman maíz, con chile y con tortilla y con sal. Entonces el asunto es que ese tipo de soluciones sí hay que estar en contra de ellos permanentemente. Nada de negocios verdes, nada de economía verde. Esa es una mentira y además es negocio. Y es un negocio de nuevo, un nuevo negocio, porque los nuevos negocios están en la venta en ese tipo de cosas de los carbonos, pagan los grandes empresarios, sin dejar de contaminar, pagan el permiso y el derecho a seguir contaminando. ¿Por qué? Porque allá los campesinos de México están guardando el carbono. ¿En dónde lo están guardando? Allá en sus árboles que no tiran, ¿no? Y que tienen la obligación y les pagan, y les pagan lo que ellos también no pueden decir no, porque además pues es un dinero que les entra que no les entraba antes. La bronca es que no solo están dejando de producir sus productos como el maíz, ¿no? Sino además están sujetos a que en un determinado momento por distintos métodos empiezan a quitarse hasta la tierra. Dice, sí, yo te estoy pagando, pero ahora yo quiero además ser el dueño de tu tierra, ¿no? Y entonces empiezan a tener una serie de broncas por eso. Entonces, ese tipo de elementos sí tenemos que utilizarlos de manera permanente, sin decir que la bronca principal es la contaminación imparable. Y ahí está también lo de los negocios imparables, y ahí está también lo de la producción sin fin, que tenemos que manejarla mucho, y la producción sin fin, y además el consumo sin fin, el consumo descarado, desesperado, ya loco, ¿no? De la gente que está consume y consume y consume lo demás, no solo la gente rica, hasta la gente pobre. O sea, van a los tianguis y ahí están viendo que compran, a ver si ponen una cosa por acá colgada y otra acá y otra en la mesa. Entonces el asunto es, pues eso sí es consumo, ¿no? Y entonces esas dos cosas hay que manejarlas dentro de una propuesta anticapitalista neta, que es lo que tenemos que tener, ¿no? Independientemente de todas las demás cosas, ¿no? Eso es algo que creo que no debemos pasar. Bueno, hay una solicitud de Brandon. Les dije que se me había olvidado algo y ya me acordé que estoy muy de acuerdo y me gusta mucho la aproximación que tiene Leslie sobre esto del decrecimiento, porque Leslie, bueno, en esta diapositiva lo hace por sector, ¿no? Y creo que es por ahí va la respuesta, o sea, analizarlo por sector y no, por ejemplo, como se hace a veces, como por país, ¿no? De que dicen, en China contaminan más, China tiene la culpa. Sí, pero pues es que hay más gente ahí, ¿no? O sea, compara la cantidad de emisiones por persona, ¿no? Con otros países y China
China pues no, pero aunque aún así es bastante alto China. Entonces sí, estoy bastante de acuerdo en verlo por el sector, hacia dónde se va esa energía, y basado en eso y tomando en cuenta que no todo la población tiene como el mismo efecto, ¿no? Por ejemplo, en transporte la solución, en vez de ser como individual de que no sé, usa más popotes de aguacate, es transporte público, no a los megaproyectos, etcétera, ¿no? Entonces, por el sector analizarlo y ver, obviamente con un análisis de clase, cuáles serían las soluciones, nada más. Más un comentario, es una pregunta. Porque he visto más que debate, bueno, también el nuevo concepto del antropoceno, que mencionan pues sobre las etapas geológicas de la Tierra y que cómo parece ser que el impacto del ser humano en la Tierra pues ha generado unas condiciones muy distintas, que incluso se puede hablar de otra etapa geológica, antropogeológica, que se le llama antropoceno, ¿no? Y tiene como en la base de este planteamiento el hecho de que el ser humano ha impactado y modificado la Tierra. Pero luego también he visto otros que rebaten el término y dicen es que no es antropoceno, en todo caso sería un capitaloceno, porque en realidad no es el impacto del ser humano, sino el capitalismo. Y otros que dicen, no, es que está bien dicho antropoceno, porque esto también incluye la cuestión capitalista. Entonces quisiera escuchar como tu opinión al respecto. Ok. Bueno, pues voy a tratar de responder un poquito a estas preguntas. Creo que comienzo con esta de Irving. Sí, esta idea de antropoceno, capitaloceno tiene que ver con lo que les comentaba de las escalas, ¿no? Y de los impactos que estamos teniendo con el planeta. El hombre sobre la superficie de la Tierra aparece hace 2.000 millones de años. Hace 200.000 años, ¿no? Y se desarrolló, aprovechó los ecosistemas, los transformó, ocupaba el agua, ocupaba energía, tenía relaciones mercantiles, sociales, de todo el tipo, ¿no? Pero las consecuencias sobre el planeta no han sido tan grandes y tan evidentes como las que vemos de los últimos 200 años para acá. Y la respuesta de por qué no han sido tan grandes es justamente por el carbono en la atmósfera, ¿no? O sea, hemos intervenido en todos los ecosistemas, hemos aprovechado todas las pesquerías, por ejemplo, del planeta. Eso es importante porque hoy están en un peligro también bastante grande. Pero el gran problema hoy en día en la cuestión ambiental es el carbono asociado a la época industrial, ¿no? Y entonces le llaman el capitaloceno porque estamos hablando de consecuencias planetarias asociadas al capitalismo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que nos ayuda ese término de capitaloceno. Creo que nos ayuda pues a entender y a tenerlo más claro, pero nada más, ¿no? No creo que aporte mayor cosa al debate que estamos dando acá, ¿no? Y bueno, quisiera comentar respecto a lo que dice Héctor, y creo que sí, la verdad es que me costó muchísimo trabajo poder preparar la presentación de hoy, porque creo que había o hay diferentes niveles de aproximación al tema. Hay personas en esta sala que saben muchísimo de la cuestión ecológica, que lo hemos discutido y que tienen muchas bases, y también habemos quienes no teníamos ninguna aproximación. Entonces creo que ese es un reto importante que vamos a enfrentar y que hay que hacerlo todo, ¿no? Con esto quisiera comentar lo que decía Rodolfo. Tenemos que decir justamente que para tener un impacto, para poder cambiar todo lo que les acabo de contar, hay que cambiar el sistema, ¿no? No podemos apostar por un capitalismo verde. Ninguna reforma verde va a cambiar el rumbo que llevamos, pero lo que se pueda ganar, hay que ganarlo, ¿no? Creo que nuestro discurso no tendría que ser en contra de las políticas o de los negocios verdes, porque, por ejemplo, recientemente en el movimiento ecologista está un sector que son los decrecentistas, que dicen que debemos volver a la época de piedra literalmente y todos dejar de usar el auto y dejar de consumir electricidad, y eso no va a pasar, y ese es un discurso que no llama la atención y que al contrario nos confronta con el resto de la población. Entonces creo que no tenemos que ser confrontativos en ese sentido,
decir que claro que aportan, que apoyamos las reformas que se puedan dar, pero que no podemos pensar un cambio importante dentro del capitalismo, ¿no? No hay un capitalismo verde y entonces tenemos que dar ese discurso y tenemos también que socializar toda esta información. Entonces, con lo que decía Héctor, yo creo que hay que tener un plan de trabajo. Creo que esta tarea no puede caer en un grupo limitado de militantes, sino que más bien necesitamos distribuir las tareas y hacer todo, ¿no? Porque hay mucho que hacer y creo que específicamente en el movimiento ecologista urbano, como lo conocemos en la Ciudad de México, y que me refiero a ese porque es el que tengo más cerca, pero claro que hay otros, pues ahí tendría que estar nuestro trabajo como CCR, ¿no? Eso. Gracias. ¿Te había preguntado, Tania? Sí, es que yo en esta frase con la que terminó la última intervención Leslie hace un momento sobre que tenemos que pensar en que buscamos el bienestar o buscamos que las vidas que hay en este planeta valgan la pena ser vividas, y pienso también como en el tema del feminismo y del ecosocialismo, como no son temas o temitas que tengamos que ver como separados o como si fueran temas anexos a nuestra posición anticapitalista, ¿no? Sino que son temas transversales que tendríamos que estar, digamos, discutiendo en todos los lugares donde hacemos política y donde hacemos una intervención militante, porque justamente pensando ahora en el tema de la salud y de cómo buscamos alternativas para discutir sobre un sistema de salud pues integral, un sistema de salud público, un sistema de salud gratuito, un sistema de salud que pueda pues abarcar a la mayor parte de la población, pues tendríamos que meter el tema de ecología, pero también tenemos que meterlo en el tema de feminismo, porque ahora muchas compañeras retoman el tema del ecologismo como si fuera un tema que tuviéramos que adoptar las mujeres y que ahora tuviéramos que verlo desde una imagen de las mujeres dadoras de vida, porque la Pachamama, ¿no? Como un rollo muy primitivo y lógicas de donde las mujeres tenemos un papel específico en este mundo y no otro papel, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena que vayamos discutiendo las tareas que tenemos que asumir en diferentes espacios con propuestas muy claras y que tenemos que salir con un discurso que ayude a estar, por ejemplo, con los transportistas, ¿no? Pienso ahora con todas estas movilizaciones que se hicieron en la Ciudad de México, que aunque están auspiciadas por la derecha, como nosotros damos sí que una propuesta alternativa de transporte, de mejora de transporte en la Ciudad de México, porque eso es un tema real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer ahí? ¿Qué es lo que proponemos en el tema de ecofeminismo socialista, ¿no? Cómo vamos tejiendo redes con otras mujeres que hacen trabajos importantes de sí generar cooperativas, de comprarle a los productores, que es muy importante. O sea, yo creo que sí lo tenemos que seguir difundiendo porque hay compañías que le están apostando a generar ingresos de otra forma y no pelearnos con ellos, entender que esa no es la única forma, pero cómo tejer alianzas también la coordinadora socialista con estos productores alternativos y que sí los podemos jugar a una propuesta más global, a una propuesta más integral. Y yo pensaría que por ahí podamos ir haciendo incidencia en algunos sectores. Y por supuesto yo pienso en mi gremio, ¿no? Creo que sí tendríamos que tener una propuesta conjunta para el sistema de salud en México, que esté ligada a un tema ecológico y a un tema de mejora para la vida, porque como siempre lo dicen cuando terminan las escuelas y los campamentos en Europa, luchamos porque amamos la vida, ¿no? Y queremos el poder porque amamos la vida, queremos que se siga reproduciendo, es una vida, pero vidas que valgan la pena vivir, no queremos el poder por el poder, y en ese sentido nuestra propuesta socialista sí debe de tener un alcance
que nos aproxime a la población. Bien, yo considero que tenemos en la CCR elementos más fuertes que en muchas otras organizaciones sobre la cuestión del ecosocialismo. Bueno, ya no del ambientalismo, pero en el ecosocialismo tenemos propuestas. Yo lo que pienso es que tenemos que integrar esas propuestas con tareas también, con acciones que lleven a algo que es reconocido por otros. El mismo Moctezuma Barragán, Pedro, que me conoce a mí desde hace mucho tiempo y que conocen a Heder por otras razones, le preguntó a Heder: oye, están unos compas de una organización que se llama Coordinadora Socialista, van a hacer acá un congreso, acá en su escuela, allá en la UAM Iztapalapa, y se los conoces. Y ya les dijo, pues, claro que los conozco, y tienen tienen elementos sobre el ecosocialismo. Bueno, muy bien. Ellos, Moctezuma y su esposa, que pues, llegó un momento a ser la subdirectora de Conagua y la corrieron, así le cerraron la puerta definitivamente a la esposa, a Elena Burns, para poder entrar ni siquiera ya a su trabajo, porque es el director de la Conagua, que es un bandido, le decidió que la corrieran, y López Obrador aceptó que la corrieran. Entonces, pero ellos aceptaron también y le dicen, no, ella que siga haciendo su trabajo de investigación sobre el agua y demás. Bueno, eso además tiene que ver con que su orientación va por el agua, no exactamente sobre el ecosocialismo. Y nosotros tenemos elementos para meter allí, en ese organismo, la cuestión del ecosocialismo, que también ellos tienen una organización muy endeble. O sea, no fue nadie de los del agua, ni siquiera a la exposición que hizo su director, que es Pedro Moctezuma. No estuvieron ahí nadie de ellos, el agua, de los que manejan con el agua. Bueno, pero está allí. El asunto entonces es que si nosotros debemos hacer una propuesta de ecosocialismo, que es el ecosocialismo, y pongámonos algunos, o sea, que los que trabajemos, Emilio, tú, quien sea, una visión de lo que es el ecosocialismo y qué proponemos para hacer. Ahora, esto totalmente en una visión también más amplia. A mí no me gustó cuando en los acuerdos de París, estos de la COP de París, la cuarta dijo, no, hay un avance, aceptaron que hay que enfrentar el cambio climático, sí, pero aceptaron por los negocios verdes. Entonces acá dijimos, ¿cómo es que dicen que es un avance lo que está haciendo el mundo? Después se retrataron y después ya dijeron, no, los negocios verdes no, pero sí lo dijeron después, en la cuarta, ¿ves? Y entonces, y nosotros dijimos acá no. Ahora, entonces tenemos elementos. La bronca es que también a nivel internacional ha disminuido la lucha en contra del cambio climático. ¿Por qué? Porque digo eso, porque antes de la pandemia, con esta niña, ¿cómo se llama? Greta Thunberg, hicieron el Fridays por quién sabe qué. ¿Cómo se llama eso? Friday for Future. Yeah. Entonces, Friday for Future, y aquí hubo respuesta. Ahora no hubo nada en el mundo. En aquella ocasión hubo una movilización mundial de millones. O sea que se comparaba con las movilizaciones también de millones de mujeres en aquel tiempo, a nivel mundial. Y en ese tiempo hicieron una movilización de millones, pero sin más respuesta, porque en el movimiento de mujeres siguen teniendo las mujeres su visión de por qué se están movilizando a nivel mundial. Siguen movilizando. Pero aquellos chavos, porque además eran puros chamacos, empezando con Greta Thunberg, pero hicieron un gran escándalo. Que cuando se hizo en Nueva York, la COP, en Nueva York, que se fue en un barquito de vela, creo que desde Europa hasta Nueva York. Entonces, pero ahora no hizo nada. ¿Por qué? Pues porque se desgastan esos movimientos de manera bastante fácil si no hay un sustento de algún tipo de solidez que tenga, ¿no? Entonces, esto yo propongo que sí, que después se vea la gente, Emilio, quien sea, como parte de un grupo de aquí de la coordinadora para integrar una propuesta
una visión, una política y una serie de tareas que tengamos que hacer para proponer. Y los primeros que se los propondríamos, efectivamente, porque vamos a vernos con ellos, es nuevamente hallar a la gente del agua para todos. Entiendo. Gracias. ¿Hay otra participación de Carlos? Pues el lado cultural es lo que yo lo veo. Como retomando un poco de los puntos de todos los demás, lo que me viene a la mente es la revolución cultural que es necesaria también con este cambio de política y este cambio de visión. Y ponían el ejemplo de que, bueno, si todos en China quisieran tener una vida de norteamericanos, pues se necesitarían 5 planetas, ¿no? O algo así. Y creo que ese ejemplo es muy usado porque precisamente el estilo de vida americano como que ha tenido una gran expansión, sobre todo en los medios de comunicación, y entonces eso también pone las expectativas o las aspiraciones de la gente. Vemos historias de gente que celebra que se ha comprado su primer carro, y pues es una cuestión de movilidad y de comodidad, sí, pero también es como no sé, una aspiración que está muy, muy difundida, casi en el subconsciente de todos, ¿no? Cierto nivel de vida, cierto nivel de ropa, cierto nivel de viaje. Entonces creo que acompañado con todo esto, también una revolución cultural es muy importante, como tener en cuenta a qué tipo de vida aspiramos, y aterrizarlo, ¿no? de cierta forma, también para evitar caer en esencialismos, porque abordando el tema de la mañana, de oponerse al progreso, a veces el problema de oponerse así al progreso en general es que se puede caer muy fácilmente en algún esencialismo de naturaleza humana, o incluso, como decía Tania, algún esencialismo de género, ¿no? De decir, es que el hombre hay que reconectar con nuestra naturaleza y volver a la edad de piedra, o ser cazadores recolectores o algo así otra vez, o decir, es que las mujeres están más unidas a la tierra porque son las dadoras de vida y los cuerpos y todo eso. Entonces creo que el llevar a cabo una revolución cultural es muy importante para establecer una imagen o una aspiración colectiva que sea al mismo tiempo no capitalista, no este capitalismo verde que te venden en comerciales de todos usando un coche eléctrico y edificios con jardines y cosas así, y también para traer esta modernidad en las relaciones también, y no traer de vuelta ciertas jerarquías o ciertas relaciones patriarcales del pasado. Y eso, o sea, adoptar una postura moderna, pero que sea verde y sin caer en el esencialismo, ¿no? Poner esas aspiraciones y tener en cuenta la noción moderna de Marx de que el hombre el ser humano está en constante renovación, no hay como una esencia humana, y esta idea de naturaleza o esta separación de naturaleza en algún momento se va a acabar, y nuestras necesidades van cambiando y las vamos transformando. Entonces, un minuto. Sí, yo creo que es eso, acompañar una revolución cultural junto con todo este movimiento. Gracias. Ya no tenemos participaciones. Sí, no, entonces yo creo que pues Leslie puede cerrar. Sí, bueno, pues creo que quedan muchas tareas a partir de esta discusión. Coincido con
con esta última participación también que tenemos que tener una incidencia directa y pues nada, vengamos con ideas para ver cómo empezamos, ¿no? Nada más. Gracias.